Bienvenidos nuevamente a la semana 3 del módulo Estudio de las formas de educación superior en el doctorado en educación. Quien les habla nuevamente y se dirige a ustedes, la doctora Leonila Cruz Escalona. En esta tercera semana revisaremos los temas: las competencias en el contexto de la educación, la sociedad en que vivimos, rasgos y características, estrategias metodológicas y aprendizaje por competencias, el aprendizaje y desarrollo de competencias en la educación superior. Se han propuesto las siguientes metas. Primero, explicar los rasgos y características de la educación del conocimiento y sus implicaciones en los centros académicos que requieren un enfoque por competencias. Analizar las estrategias metodológicas y aprendizajes por competencias, así como las particularidades del proceso de aprendizaje en el desarrollo de competencias en el contexto de la educación superior. Describir el aprendizaje y desarrollo de competencias en la educación superior, en la sociedad del conocimiento. Valorar la transformación que se hace necesaria en la educación superior en la función de lograr pertinencia y excelencia académica, en función de adoptar los modelos basados en competencias. Como cada semana, la temática a trabajar: las competencias en el contexto de la educación, la sociedad en que vivimos, rasgos y características, estrategias metodológicas y aprendizaje por competencia, el desarrollo, el aprendizaje de competencias en la educación superior. Para esta semana se han organizado dos actividades, un foro y una tarea. El foro responderemos mediante su análisis y valoración las siguientes preguntas. Describir cuáles son los dos escenarios polares que se enfrenta la universidad a partir del surgimiento de la sociedad del conocimiento y cuáles serían los cambios importantes respecto a la organización de la universidad. Tiene un valor de 10 puntos. Tarea: diseñar una propuesta de nuevos ambientes de aprendizaje que se base en los siguientes temas: los cambios que debe haber en los docentes de educación superior ante la sociedad del conocimiento, las actividades de trabajo para el docente en estas nuevas circunstancias, qué formación requiere el docente de educación superior para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento, los nuevos escenarios educativos y escolares posibles en el plantel de educación superior. Contenido del trabajo: debe de tener un resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. Este trabajo tiene un valor de 15 puntos. Comenzaremos este gran tema por saber que el Informe Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2005, titulado Hacia la sociedad del conocimiento, señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han creado las condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento, ya que ésta se ha convertido en un medio al servicio, un fin más elevado y deseable, que consiste en la posibilidad de alcanzar el desarrollo para todos y sobre todo para los países subdesarrollados, desde la perspectiva de la UNESCO. Se considera que el acceso a la educación, la información y la libertad de expresión son los pilares de la sociedad del conocimiento. Asimismo, la sociedad del conocimiento se fundamenta en la educación de profesionales, de modo que sean competentes en el manejo de la infraestructura tecnológica y la gestión del conocimiento. Este tipo de sociedad del conocimiento se convierte en un elemento fundamental de la vida humana, pues todas las actividades económicas, laborales, educativas, culturales y comunicativas requieren de cierta competencia cognitiva y mentales. El escenario de la sociedad del conocimiento en la universidad. En este sentido, comenzaremos describiendo algunas de las características históricas y contemporáneas de la universidad como institución clave en el proceso de producción de conocimiento científico y socialmente significativo. Para ello, en el proceso de producción del conocimiento científico y socialmente significativo. Estos escenarios son dos.
un optimista y un escenario negativo. En el lado optimista es donde la sociedad del conocimiento potenciaría el papel de la universidad como productora del conocimiento, una sociedad atravesada por el conocimiento y por sus consecuencias tecnológicas, sociales y educativas. En el lado negativo, debido a que en la sociedad del conocimiento la universidad disputaría su lugar histórico con otras instituciones, las que emergerían debido a que en esta sociedad las instituciones tendrían que ser instituciones inteligentes, es decir, que tratarían de organizaciones de aprendizaje y de investigación, que competirían en el mercado de investigación y de conocimientos muy disputado. El futuro de la educación superior. Aquí la universidad sigue siendo una institución sumamente importante en el desarrollo de las sociedades modernas. Es necesario pensar en términos más amplios. Los sistemas de educación superior, por un lado, se podrían describir a la sociedad, ya no marcadamente diferenciada en subsistemas formales de educación, o por otro lado, concebido el conocimiento como mucho más distribuido. Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta la universidad del siglo XXI será no solo preservar su autonomía fuera del Estado, o más probablemente de las fuerzas del mercado, sino su distinción como una institución productora y transmisora de conocimiento científico. La globalización y los avances tecnológicos están transformando el mundo y de manera en la que se interactúa la globalización. La globalización y los avances tecnológicos están transformando cómo lo maneja aquí y la manera en la que interactuamos. La creación de entornos de aprendizaje deben de ser flexibles y que guíen la innovación a través de la cooperación. Ahora bien, con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, ha iniciado en las funciones del sistema de educación y permitió la innovación en las transmisiones de saberes nuevos. Las instituciones educativas, poseedoras y distribuidoras de conocimiento han dejado de ser las únicas fuentes del saber. Ahora, los alumnos, los docentes, cualquier persona interesada en aprender, en estudiar, puede obtener información a través de las nuevas tecnologías, ya que las tecnologías están ofreciendo a los estudiantes acceso a fuentes de conocimientos ilimitados, herramientas multimedia que permiten ampliar esos conocimientos de información. Sin duda, las TICs han transformado el entorno de aprendizaje actual. Por lo tanto, la transformación y avances vertiginosos que en materia de ciencia y tecnología e información estamos viendo están originando un nuevo contexto social en que los ciudadanos cada día deben asumir los cambios y retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento. La expansión de las tecnologías de la información y comunicación han ampliado sus usos en las últimas décadas, gracias a las aplicaciones de las web 2.0, donde los alumnos, los docentes, cualquier persona puede crear un blog, una wiki y algunos espacios virtuales donde compartir información. Por lo tanto, el maestro es quien debe conectarse a los contenidos y al currículum en los intereses de los alumnos. Hoy los alumnos les interesa más la tecnología, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas tecnologías para que ellos aprendan. Hoy en día es hora de colaborar, tutor y facilitador en el proceso enseñanza-aprendizaje. Como evaluador, identificar también los errores, fuerzas, comentarios pertinentes, trabajo, actuación, etcétera. Además, permite que los alumnos sean más responsables de su propio aprendizaje. Anteriormente, el alumno era receptor pasivo de la información, reproductor de conocimientos.
y el aprendizaje en una actividad individual para el alumno de hoy es totalmente diferente. Ahora es activo, es participativo del proceso de aprendizaje. Produce, comparte el conocimiento de forma más participativa y abierta para el aprendizaje en una actividad colaboradora que se realiza con otros estudiantes. Las TICs en las instituciones de educación superior pueden favorecer el acceso universal a la educación, el desempeño de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación competente de docentes, así como la administración más eficiente del sistema educativo, originando cambios en muchos aspectos del sistema educativo, porque son una gran herramienta para la enseñanza, promueven la comunicación y la colaboración, suprimen la barrera, distancias y de geografía, son recursos valiosos de apoyo para los maestros y favorecen a la escuela para que se desarrollen sus funciones y sean más eficientes. La labor que desarrollan los docentes de instituciones de educación superior incide de manera significativa en la formación de los estudiantes. Y son estos quienes muestran el camino para que los estudiantes se apropien del conocimiento. Por tanto, el empleo de recursos tecnológicos durante el proceso enseñanza-aprendizaje permite a los estudiantes solucionar de manera efectiva los problemas que se le presentan. Podrán mejorar sus destrezas y habilidades en el desarrollo de sus actividades académicas. Después de analizar lo referente a la sociedad del conocimiento y las TICs, vamos a revisar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por competencias en la psicología, pedagogía, se le asigna el nombre de estrategias de aprendizaje a los procedimientos y acciones específicas que realizan los aprendices. Para aprender de modo general, lo definen algunos estudios de la manera como acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil. Se desarrolla tanto en el proceso de estudio que realizan las personas con ayuda de otros, docentes, estudiantes y otras personas, así como en una actividad cognitiva, independiente, lo que contribuye a la formación de cualidades de su personalidad. También se perfeccionan y transfieren al constituirse en recursos de autorregulación, control y valoración en el propio aprendizaje, a partir de un componente motivacional importante. También, al convertirse en recurso de autorregulación, le permite alcanzar metas superiores. Procedimientos para la autoeducación de las personas se apropian en la actividad y la comunicación. Con fines meramente descriptivos y analíticos, los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se esquematizan en 5 dimensiones y que se presentan en el siguiente cuadro. El que se refiere a los objetivos, contenidos y competencias de la asignatura. El cómo se refiere a los procesos y las herramientas que el docente debe considerar para establecer el puente cognitivo entre los objetos de conocimiento, objetos de contenido y el sujeto que constituye con quien se refiere a las personas que participan en el proceso de enseñanza y del aprendizaje. A saber el maestro, los alumnos, la realidad histórico-social, así como la relación existe entre ambos, en donde se refiere el ambiente de aprendizaje que el docente debe proporcionar para que el alumno desarrolle aptitudes y percepciones que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas deben ser consideradas como físico o humano, para que corresponda a la interacción de la docencia y se defienda como el horizonte al que se dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el docente deberá estimular las acciones, equipos de trabajo grupales, individuales,
con el eje central de organización de este proceso. Es importante insistir que numerosas investigaciones demuestran que el ser humano nace con todas las posibilidades para su desarrollo. No están prefijadas ni su capacidad intelectual ni sus sentimientos, y mucho menos sus valores. La interacción del alumno con su medio social en el que vive y se desarrolla, lo que permite potenciar y convivir en la necesidad de la comunicación. Esto debe ser convenientemente en la actividad docente. Evaluación de estrategias de aprendizaje. El docente se encuentra desprovisto de las habilidades cognitivas pedagógicas para asumir un imaginario consciente de evaluador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más fácil para el profesor asumir el papel de simulación y textualmente ser un calificador o cuantificador de aprendizaje. Modelos de evaluar docentes, indicadores a tener en cuenta en los estudiantes. Los docentes, observación de las actividades en las formas organizativas y en el estudio independiente externo, mediante las tareas que se orientan a las formas organizativas o fuentes de estas. Los estudiantes, habla espontánea, comunicación verbal, participaciones, preguntas que realizan, comentarios, expresiones al comunicarse, expresan emociones, modos en que se solucionan las tareas, solución y planteamiento de problemas, desarrollo de investigaciones, elaboración de informes, entre otros. Ahora bien, el aprendizaje necesita ser evaluado por el docente, no como una acción de calificar la percepción conceptual de los alumnos, sino como una práctica pedagógica en donde se sometan todos los factores que conduzcan al docente a puntualizar una valoración universal de los saberes, la subjetividad. Este proceso genera una multitud de confusiones e interpretaciones docentes. La evaluación es un proceso complejo que por su naturaleza exige descubrir las cualidades de los seres humanos. Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por competencias es que esta ya no es por promedio, sino por indicadores y niveles de logro. Un estudiante tiene una competencia cuando está en condiciones de desempeñar ante una situación o problema con motivación, ética, conocimientos teóricos, habilidades procedimentales. A manera de conclusión, deseo comentar algunos aspectos que son importantes para la educación basada en competencias. Primero, competencia indica capacidad y en el presente siglo, dentro de un mundo globalizado, nos guste o no, este será un criterio importante con el que todos seremos medidos. Segundo, este siglo ha sido llamado la edad de la información, debido a que en la información la que ahora rige es la economía de todo el mundo. Tercero, la educación superior actualmente necesita de una visión renovadora para su planeación, que sea congruente con las características de la sociedad de la información. Cuarto, se proponen diferentes esquemas con una diversificación de las situaciones del aprendizaje y de la evaluación que permite al estudiante actuar de manera activa, de tal forma que pueda resolver problemas y aprender a aprender. Es así como concluimos la tercera sesión. Los espero para la siguiente semana con el tema El modelo de enseñanza por competencias, donde analizaremos características de un modelo académico basado en competencias, la mediación educativa y estratégicas didácticas, rol de los diferentes actores en la creación de este modelo académico. No olviden realizar las actividades programadas para esta semana.